Buenos días, profe. En el día de hoy yo voy a hablar sobre qué es el PHP. El PHP no es más que un lenguaje de programación de uso general que se adapta especialmente al desarrollo web. Fue creado inicialmente por el programador danés canadiense Rasmus Lesdorf en 1994. En la actualidad, la implementación de referencia del PHP es un producto por The PHP Group. Otro tema del que le estaré hablando es sobre la historia del PHP. PHP, tal y como se conoce hoy en día, en realidad el sucesor de un producto llamado PHP o FEI, creado en 1994 por Rasmus Lesdorf, como le dije anteriormente. La primera encarnación de PHP era un conjunto simple de ficheros binarios Common Worldwide Interface, escrito en el lenguaje de programación C, originalmente utilizado para rastrear visitas de su currículum online. Este nuevo modelo fue capaz de interaccionar como bases de datos y mucho más, proporcionando un entorno de trabajo sobre cuyos usuarios podrían desarrollar aplicaciones web dinámicas sencillas tales como libros de visitas. En junio de 1995, Rasmus publicó el código fuente del PHP Tool, lo que permitió a los desarrolladores usarlo como considere apropiado. Esto también permitió y animó a los usuarios a proporcionar soluciones a los errores del código y generalmente a mejorarlo. Ahora les estaré hablando sobre la evolución del PHP. En septiembre de este mismo año, Rasmus amplió PHP y por un corto periodo de tiempo abandonó el nombre de PHP, ahora refiriéndose a la herramienta como FI, abreviatura de Format Interpreter. La nueva implementación incluía algunas de las funciones básicas de PHP tal como la conocemos hoy. Tenía variables como las de PER, interpretación automática de variables de formularios y sintaxis, incrustada HTML. La sintaxis por sí misma era similar a la de PER, aunque mucho más limitada, simple y algo inconsistente. De hecho, para embeber el código en un fichero HTML, los desarrolladores tenían que usar comentarios de HTML, aunque este método no era completamente bien recibido. FI continuó gozando de expansión y aceptación como una herramienta CGI, pero todavía no completamente como lenguaje. Una de las variables en PHP y ejemplos de estas son lógicas o booleables, enteros, decimales, cadenas, matrices. Existen además los tipos como son objetos, recursos y nulos. Buenas tardes, mi nombre es Aniceto Ventura. Hoy les voy a estar hablando sobre la ventaja y desventaja del lenguaje de PHP. Estamos en la era de la información y en la actualidad están apareciendo varias alternativas sobre el lenguaje PHP con respecto a la programación web. Sin embargo, ante la adversidad, este lenguaje sigue estando presente en muchas empresas muy reconocidas a nivel mundial y sigue demandando profesionales en el rubro. Por tal motivo, en este artículo tocaremos temas diversos sobre estos potentes lenguajes, mostrando algunas funciones, usos, curiosidades que no esperábamos que este lenguaje pudiera alcanzar. Ahora voy a hablar sobre los usos de sentencias condicionales en PHP y ejemplo de estas. Condicional IF, else en PHP. Estas instrucciones
instrucciones son quizás las más usadas de todos los lenguajes de programación, ya que son las más básicas: if en español, si, else en español, si no. La estructura general de un condicional if else es la siguiente. En este trozo de código estaríamos diciendo que si la expresión se cumple, se ejecutan las sentencias 1, 2 y 3. Y en caso de que no cumpliese la expresión, se ejecutaran las sentencias que están dentro de else, es decir, las sentencias A, B y C. Escribe este código en un editor como Notepad y guárdalo con un nombre de archivo, como ejemplo 1PHP. A continuación, sube el fichero al servidor y visualiza el resultado. En este ejemplo estamos dando un valor, galletas, y comprobamos si el valor de esta variable es true o no. Introduciéndolo en la expresión del condicional tal cual está, este ejemplo producirá el resultado hay galletas. Aunque si cambiemos galletas true por galletas false, daría como resultado la segunda sentencia. Ahora yo voy a hablar sobre los ciclos repetitivos en PHP y voy a dar algunos ejemplos de estas. Estructuras repetitivas o bucles en PHP. Las estructuras repetitivas o bucles son aquellos que reiteran una o un grupo de instrucciones n veces y dependen de una variable de control del ciclo, es decir, ejecutan una o varias instrucciones un número de veces definido. Las instrucciones básicas que permiten construir este tipo de estructura son las de while, do o while y for. Aquí podemos ver algunos ejemplos de los ciclos repetitivos o bucles. Ahora yo voy a estar hablando sobre formas de envío de los datos de un formulario del método GET y POST para enviar formularios. Y voy a dar algunos ejemplos de esto. Cuando un usuario rellena un formulario, ahora yo voy a hablar un poco sobre las formas de envío de los datos de un formulario, método GET y POST, y voy a dar algunos ejemplos de esto. Cuando un usuario rellena un formulario en una página web, los datos hay que enviarlos de alguna manera. Y vamos a considerar las dos formas de enviar los datos posibles usando el método GET y el método POST. Aquí abajo hay un ejemplo de el método de cómo mandar un formulario con el método POST. El for action y luego ponemos el link del formulario o de la página y siempre tenemos que terminar con el método GET, y en la siguiente diapositiva voy a dar otro ejemplo voy a explicar más brevemente otro ejemplo mandando un formulario con el método POST. Este formulario consta de varios campos que el usuario se le solicitan como nombre, apellido, correo electrónico, país y mensaje. Posiblemente los nombres de los campos en el código HTML o en el código PHP sean del tipo nombre, usuario, apellido, o user Gmail, o user país o IMSG. La diferencia entre los métodos GET y POST radica en la forma de enviar los datos a la página cuando se pulsa el botón enviar o el botón submit. Mensaje que el método GET envía los datos usando la URL. El método POST los envía de una forma que no podemos verlos. En un segundo plano u ocultos al usuario. Un resultado usando el método GET a modo de ejemplo podría ser el siguiente.
como podemos ver, aquí tenemos la URL de la página, aquí abajo, y podemos la sintaxis, PHP, el nombre y el nombre que se ve aquí, que dice el PEP y AP. Luego tiene el sexo, porque en la URL ponemos los campos del formulario. Como podemos ver, tenemos la URL, el nombre, el país, el código y el correo y el sexo. Como vemos aquí en esta parte, tenemos un pequeño formulario, un formulario general, y en el ejemplo anterior, que se ejecutará cuando el usuario pulse el botón enviar o el botón submit, será el envío de los datos a la URL especificada usando el método get. Veamos el aspecto de un formulario cualquiera para hacernos una idea general. Este es un formulario cualquiera, un formulario en general. Entonces, en la otra diapositiva yo explicaré cómo podemos mandar el formulario. En esta URL podemos distinguir varias partes. En la dirección web en sí, el símbolo de pregunta indica dónde empiezan los parámetros que se reciben desde el formulario que ha enviado los datos a la página. Después del símbolo de pregunta aparecerán parejas de datos con su nombre y valor separados por el símbolo i. Las parejas de dato 1 o valor 1, dato 2 o valor 2, dato 3 o valor 3 reflejan el nombre en el valor de los campos enviados por el formulario. Un ejemplo de esta sería que nombre, que en este caso sería el Pepe, apellido Flores, etcétera, nos dice que el campo del formulario que se denomina nombre llega con un valor que se llama Pepe, que es Pepe, mientras que el campo del valor del formulario que se denomina apellido llega con un valor Flores. Esos valores son resultados en su página web de destino del formulario. Tener en cuenta que para separar la primera pareja de la dirección web, en sí se usa el símbolo de pregunta, y para separar los resultados de pareja en sí se usa el símbolo i. Y como vemos, el carácter arroba ha sido sustituido por los caracteres por 140. Estas equivalencias se introducen automáticamente en la transmisión de datos debido a que las URLs no admiten determinados caracteres como letras con tildes, arrobas y otros. No debes preocuparte por esta codificación, ya que posteriormente rescatamos los valores mediante otros mecanismos. Volveremos a obtener el texto original. Simplemente conviene conocer estas circunstancias para no pensar que están ocurriendo cosas extrañas o algunos errores. Otro aspecto a tener en cuenta es que determinados caracteres no son recibidos en la URL de la misma forma exactamente en que fueron escritos en el formulario. Por ejemplo, el valor del campo email que se recibe en la URL es esta que se encuentra aquí, mientras que el usuario en el formulario habrá introducido con toda seguridad esta que vemos aquí. Entonces, como vemos en esta parte que dice que el formulario va a llegar la URL va a llegar diferente, no como el que está llenando el formulario lo escribe, sino que él lo va a escribir así y te va a llegar así.